Bien, adelante, Pastor Luis. Muy bien, vamos entonces Romanos 8. Algún día terminaremos Romanos 8. Vamos a leer verso 34. Verso 34 de Romanos 8. Estamos en la sección de las preguntas que hace Pablo. Son preguntas que él está haciendo para que sus lectores, los oyentes de esta carta, piensen, para que los haga meditar. Él ha dicho claramente que Dios está por nosotros y quién podrá estar en contra si Dios soberano está con nosotros. Y luego en el verso 33 dice lo siguiente, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Hay alguien que podrá acusar a los escogidos de Dios? Y dice claramente Pablo, Dios es el que justifica, es Él. Y el verso 34, que es el que vamos a comenzar esta noche, nuevamente Pablo pregunta, ¿quién es el que condenará? Primero él pregunta, ¿quién? En el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos? Ahora pregunta, ¿quién condenará? Y el apóstol Pablo contesta, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí tenemos cuatro razones, cuatro fundamentos por los cuales el creyente no puede ser condenado, claramente. Pablo entonces comienza este versículo haciendo la pregunta de quién. Está haciendo esta pregunta, ¿quién? Porque se refiere a alguien. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el que condenará? La pregunta ¿quién? Pablo repite, ¿no? ¿Quién? Porque ya lo había dicho, ¿no? Ya lo había dicho. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Hay alguien? Si hay alguien, queremos saber quién es el que es capaz de acusar y de condenar. Eso es. ¿Quién será capaz? ¿Hay alguna persona en este universo capaz de acusar y condenar a los creyentes? Recuerde que el capítulo 8 comenzó con la tremenda declaración que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, no existe la posibilidad. Efectivamente, el creyente no puede estar otra vez bajo condenación, pues Dios es el que está constantemente y permanentemente cuidándole. Dios ya ha justificado al creyente, Romanos 5:1. El creyente ya ha sido declarado justo una vez y para siempre en el tiempo auristo. Dios declaró al creyente justo. Entonces, ahora pregunta, ¿hay alguna posibilidad en este proceso de santificación en el cual todos estamos? Todos estamos en un proceso que se llama santificación. En este proceso de santificación, ¿el creyente en algún momento podría ser condenado? Esto es importante estudiarlo y es lo que vamos a hacer esta noche. ¿Alguien puede declarar al creyente como bajo condenación? Cuando Pablo pregunta, ¿quién es el que condenará? Es el presente activo participio del verbo katakrinón. Katakrinón es un verbo compuesto de kata, que quiere decir abajo, quiere decir poner abajo, o también kata significa en contra. Y la palabra crino, que quiere decir condenar, enjuiciar o juzgar. Literalmente la palabra quiere decir poner bajo juicio, poner a alguien bajo condenación, sentenciar a una persona, imputar cargos. Es contra, es una acción contra. El tiempo presente indica una acción constante. Activo, la voz activa indica que el sujeto, en este caso sería el quién, es que realiza la acción. ¿Quién realiza la acción permanente de mantener al creyente bajo condenación, bajo juicio, sentenciado, imputado? Son cargos contra.
Esta palabra la podríamos traducir como ¿quién podrá mantener en una constante condenación al creyente? ¿Quién podría estar condenando? Porque el tiempo presente indica una acción constante. Entonces Pablo está haciendo la pregunta, ¿quién podría mantener al creyente en un estado de culpa, de condenación? ¿Quién podría mantener al creyente bajo cargos, imputar cargos contra él? Entonces Pablo está haciendo esta pregunta a todo el universo creado, a todo ser creado por Dios. ¿Hay alguien que pueda condenar a los escogidos que Dios ya ha justificado, que ya ha declarado justos? ¿Hay alguien que pueda hacer eso? Un creyente que ya ha sido declarado justo, como dije Romanos 5:1, ¿puede otra vez volver a un estado de condenación, de juicio y de culpa? Un creyente que ya ha recibido la justicia de Cristo, ¿puede volver a estar en un estado de condenación? ¿Puede volver a ser imputado? ¿Hay alguien? ¿Usted conoce a alguien? ¿Sabe de alguien que puede efectivamente condenar al creyente? Bueno, la verdad es que sí hay. Hay uno solo. Hay uno solo que podría condenar al creyente, uno solo que tiene todo el derecho y la capacidad y la autoridad de condenar al creyente, uno solo. Dios es quien puede. Solo Él tiene el derecho, la autoridad, la capacidad de condenar al creyente, de acusarlo y de condenarlo. Pero ¿sabe qué? No lo hace. No lo hace. Usted recordará lo que leemos en el Evangelio de Juan. Gracias. Mi secretaria me trae agüita. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando la mujer que fue descubierta en el acto de adulterio fue traída delante del Señor y los acusadores le dicen, esta mujer fue descubierta en el acto mismo de adulterio, ¿qué dices tú? La ley de Moisés la condena, ¿qué dices tú? Y Jesús está escribiendo, y usted sabe, conoce la historia, ¿no? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y la mujer ve que todos se alejan y el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde se fueron los que te acusaban, los que te condenaban? ¿Dónde están los que te condenaban? No hay. Y el Señor dice esa frase, vete y no peques más. Y la frase, ni yo te condeno, ni yo te condeno. En esa frase está implícita la idea de que Él podría hacerlo. Tú puedes, pero ¿qué dices? Tú eres el único que puede condenarme, pero ¿qué dices? Jesús no contestó inmediatamente, solo comenzó a esperar la respuesta de esta mujer, mientras los escribas y fariseos demandaban. El Señor dice, el que esté sin pecado. La palabra sin pecado es la traducción de la palabra griega anamartetos, anamartetos, que es un adjetivo, es decir, este adjetivo califica al sujeto. Y esta palabra, este adjetivo anamartetos, es una palabra compuesta de an o a, que es el alfa privativo, que quiere decir sin, y la palabra amartano, que quiere decir pecar, errar el blanco. Literalmente, esta palabra quiere decir libre. Una persona que no peca, una persona que no falla, una persona que no cae, una persona que no tiene pecado en su vida como naturaleza y una persona que no tiene pecado en su vida como acto pecaminoso. Así que todos los que estaban atacando a esta mujer, todos aquellos, ¿cierto? Han nacido de mujer, han nacido en este mundo tal como hemos nacido todos nosotros, con la naturaleza pecaminosa en nosotros. Naturaleza pecaminosa cada uno de nosotros. Nadie de los que estaba ahí podría decir, yo soy Ana Martetos, sin pecado. Yo no soy Ana Martetos, yo no soy. Así que rápidamente
rápidamente, convencidos por su conciencia, fueron abandonando el lugar. ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Le preguntó el Señor a la mujer. ¿Ninguno? Ninguno. Porque ni uno solo de ellos estaba libre de pecados, anamartetos. Y luego el Señor dice esta frase, ni yo te condeno. Oude ego se catacrino. Literalmente quiere decir, ni siquiera yo podría hacerlo, ni yo te condeno. O literalmente, ni yo te estoy condenando. Porque el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Señor no vino a eso. Él vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Si hay alguien que pudiera condenarnos, es Él. Pero vemos en este ejemplo de la mujer adúltera que Jesús no la condenó. Entonces vamos a comenzar a estudiar las 4 razones por las que Pablo nos dice que el creyente no puede ser condenado. No puede ser condenado. Vamos a leer de nuevo. ¿Quién? Pregunta, ¿quién es el que condenará? Lo primero es, Cristo es el que murió. Es tan importante. Pablo parte desde un punto de vista lógico, de la lógica. La paga del pecado merecía muerte, pero hay alguien que ya murió. Dios no está en nuestra contra, Él está a nuestro favor, tal como lo dice el verso 31. Y aquí Pablo dice que Cristo fue el que murió en el tiempo aoristo. Literalmente, Cristo ha muerto. Eso es lo que quiere decir. No es que Cristo murió, Cristo ha muerto. El aoristo indica una acción hecha, realizada en el pasado, con efectos completos. No es un proceso, no es algo que se va desarrollando, no es algo que va creciendo o aumentando. Es un hecho consumado en el pasado, un hecho consumado a cabalidad. No hay nada que se pueda añadir, no hay nada que se pueda restar. Ya está hecho. Cristo ha muerto. Así que la primera respuesta a la pregunta, ¿quién condenará? La primera respuesta es Cristo ha muerto. Y está puesta en primer lugar porque precisamente por su muerte, por la muerte de Cristo, por su sangre derramada, es la base primordial, el sustento, la base, la estructura fundamental sobre la cual crece el edificio de nuestra seguridad de salvación. Cristo murió por nosotros. El pecado, la violación de la santa ley de Dios, la rebelión contra Dios demandaba la muerte del pecador. El Señor Jesús le enseñó a Adán y a Eva en el Edén: si ustedes pecan, van a morir. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, Ezequiel 18:4, el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Entonces el pecado se paga con muerte. Por lo tanto, Pablo dice, Cristo ha muerto. ¿Por qué el creyente no puede ser condenado? Porque Cristo ya ha muerto. Y aquí, hermanos, hay una relación directa entre pecado y muerte. El pecado trae consigo la muerte. Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, la consecuencia inevitable del pecado es la muerte. El pecador debe pagar con muerte. El pecado de Adán introdujo la muerte en la raza humana. El castigo, la consecuencia, como he dicho, del pecado es la muerte. La consecuencia directa por el pecado es la muerte. El que ha pecado debe morir. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Todos hemos pecado. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha pecado. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe morir. ¿Quién ha traspasado los límites establecidos por Dios? ¿Quién ha ofendido la santidad de Dios? Debe morir. La santidad de Dios demanda la muerte del pecador. La santidad de Dios
El hombre que peca debe recibir como consecuencia la muerte en sus tres estados: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Entonces, Cristo, la respuesta de Pablo es que Cristo murió. Romanos capítulo 5 ya lo vimos en algún momento, del 6 al 8. Pablo menciona dos veces que Jesús murió. Ambos de estos verbos están en el tiempo aoristo. Entonces, Jesús murió no por los justos, murió por los injustos. Él murió por los pecadores, por los débiles, por los impíos, por los pecadores, y murió para siempre. No hay otro sacrificio por el pecado que Dios, el juez de toda la tierra, pueda aceptar. No hay otro sacrificio. No hay nada que yo pueda hacer, nada que yo pudiera llevar a cabo que pueda dar satisfacción plena al Dios Santo por haber manchado este universo con mi pecado. Con mi pecado. No hay nada que yo pueda hacer. Hay un himno de algunos años, ya un viejo himno, Roca de la eternidad, Roca de las edades, que dice en una frase: aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. No hay nada que nosotros podamos hacer para borrar esa mancha de pecado que todos hemos cometido. Todos hemos pecado, todos merecemos la muerte, todos merecemos la condenación. Todos lo hemos hecho. Y el himno dice: aunque fuese siempre fiel el resto de mi vida, si el resto de mi vida yo fuese siempre fiel, y aunque llore en arrepentimiento, lágrimas de arrepentimiento, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Y luego dice: solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. No hay otro sacrificio, no hay otra ofrenda que nosotros podamos presentar al Padre que no sea la sangre de Cristo. ¿Alguien condenará? Cristo murió. Él ha muerto. Cristo ha muerto y su muerte ha sido hecha con el propósito de darnos vida. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a volver a Romanos. Hebreos, capítulo 10. Pablo dice, perdóneme que atribuya este libro a Pablo, yo personalmente creo que es Pablo. Luego después podemos discutir con el pastor Heiser. Él siempre busca razones para discutir conmigo. Esta es una que le voy a dar gratis. Hebreos capítulo 10, 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está haciendo referencia al sistema levítico, los sacrificios que permanentemente se hacían no podían hacer perfectos a aquellos que se acercaban. De otra manera, cesarían de ofrecerse, claro. Si pudieran lograr la perfección de ellos, no tendría ninguna razón repetir estos sacrificios si se lograra la perfecta limpieza. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Imagine usted cuántos miles de millones de litros de sangre se derramaron por miles de años en estos sacrificios sin lograr la limpieza perfecta. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley.
y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este es el sacrificio perfecto, es la ofrenda perfecta. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Escuche esto, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, la única ofrenda que el Padre aceptó y le agradó fue la ofrenda de su Hijo. Cristo está muerto, Cristo ha muerto. Es la respuesta de Pablo. ¿Quién condenará? Cristo muerto. Él tomó nuestro lugar, Él fue a la cruz, Él derramó su sangre. La muerte de Cristo por los pecadores fue definitiva. Se repite la idea una vez y para siempre, una sola ofrenda, sin necesidad de ser repetida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, incansablemente, sino que la ofrenda hecha por Jesucristo fue tan perfecta, tan absolutamente perfecta, que no es necesario la repetición. La muerte entonces paga por los pecados. La muerte paga por los pecados. ¿Cómo dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo ha muerto. ¿Por qué el creyente no puede ser condenado? Porque Cristo tomó el lugar del pecador. El pecador debía ser condenado y morir. Alguien tomó su lugar. Cristo murió por él. Cristo tomó su lugar. Pero luego Pablo dice, más aún, la frase es mayón de, mayón de. Y este es un adverbio comparativo que indica mucho más. La idea de este adverbio comparativo es de incrementar algo. Una idea mayor aumenta. Es decir, Cristo murió, pero ahora mucho más. Si la muerte de Cristo por sí sola es suficiente para la salvación del creyente, Pablo ahora le va a añadir, la muerte de Cristo es suficiente, pero él va a hacer algo, nos va a decir cómo y de qué manera esto es incrementado, es exponencial, es multiplicación. No es lo mismo decir 4 más 4, 8, que decir 4 por 4, que son 16. Es exponencial, mayón de. ¿Qué es lo segundo que dice Pablo? No solamente Cristo ha muerto, sino que Él resucitó. Hay algo importante con la resurrección, valioso. El verbo resucitó también en aoristo, un hecho consumado en el pasado, completo, no se puede añadir ni quitar. Resucitó, ejertéis, literalmente ha sido resucitado, puesto que este verbo en el aoristo está en la voz pasiva. Es decir, Cristo murió, pero Él fue resucitado. Eso es lo que nos indica la voz pasiva. Él ha sido levantado de la tumba, es decir, alguien lo sacó de la tumba. El Hijo fue levantado de la tumba, fue resucitado. La pregunta es, ¿quién sacó o quién levantó a Cristo de la tumba? Lo que nos indica el aoristo pasivo. Lo primero que tenemos que entender de esta frase es que Jesús fue el único sin pecado, el único sin pecado. Por lo tanto, su ofrenda fue completamente perfecta y sin mancha. Su sacrificio, entonces, fue un sacrificio completamente, absolutamente aceptado por el Padre. Hebreos 9, 23 al 28. No solo fue un sacrificio más,
sino que fue un sacrificio aceptado completamente por el Padre. El Padre lo recibió, lo aceptó y por esa razón lo resucitó. Segundo, por la resurrección de Cristo, el creyente ha recibido una esperanza inmarcesible que nunca será tocada ni nunca perecerá. Primera Pedro 1, 3 al 5. Entonces aquí tenemos una vida resucitada imperecedera. Cristo resucitó. Resucitó. Cristo venció la muerte. Recuerde que la muerte es consecuencia directa del pecado. La paga del pecado es muerte, pero Cristo venció la muerte. La muerte no lo pudo retener, nos dice el libro de los Hechos. La muerte no lo pudo contener. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo venció la muerte. La muerte, la muerte no tenía derecho sobre Cristo porque él no había pecado, porque todos aquellos que hemos pecado, la muerte tiene derecho sobre nosotros. Pero Cristo no pecó, no tenía pecado, por lo tanto la muerte no tenía injerencia sobre su vida. Por lo tanto, él resucitó. La ofrenda que el Señor Jesús ofreció por nosotros pecadores fue aceptada por el Padre. Pero no solo la resurrección de Cristo garantiza, no solo la resurrección de Cristo es una garantía de que no tendremos condenación, sino que Pablo ahora nos va a decir una tercera cosa. No solo Cristo ha pagado, sino que ha resucitado, y ahora nos dice el número 3, Pablo, el que además está a la diestra de Dios. Ascensión, resurrección y ascensión. Es decir, el Padre aceptó el sacrificio y ha puesto al Hijo ahí a su diestra. ¿Qué significa que Jesús esté a la diestra del Padre? ¿Qué cree usted que significa que Jesús esté a la diestra del Padre? ¿Qué significa? Esta frase, ¿no? El cual está a la diestra del Padre, es una forma de mostrar la más alta exaltación de Cristo. Aquel que nació de una virgen en Belén, un pequeño poblado de las tierras bíblicas. Recuerden Miqueas capítulo 5, verso 2, y tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Israel. Nació de una virgen en un humilde pesebre, ni siquiera en una posadera, ni siquiera en una cama, en un pesebre. Un varón de dolores experimentado en quebranto, Isaías 53, verso 3. Ahora ha sido ascendido a la majestad de las alturas, ha sido sentado a la diestra de Dios, dotado de un nombre que es sobre todo nombre, como nos dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Él ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, él ha recibido suprema autoridad, delante de él se doblará toda rodilla y todo el universo confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es exaltación. Es un lugar de privilegio, es un lugar de autoridad, es un lugar de preeminencia, es un lugar exaltado, puesto que en Filipenses 2, verso 6 en adelante, él tomó el camino de descenso. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no estimó, no lo puso como excusa, tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Humillación para luego ser exaltado. Estar a la diestra del Padre es un lugar de preeminencia, pero también está a la diestra con otro propósito. Está a la diestra para ser nuestro abogado. Nuestro abogado. La Biblia nos dice que el diablo es el acusador. Él está acusando al creyente. ¿Se acuerda? Zacarías capítulo 3, cuando Satanás estaba acusando al sumo sacerdote Josué, quien estaba vestido de vestiduras viles. ¿Recuerda?
esa frase, vestiduras viles, esa frase, esa palabra vileza o viles es la palabra que se traduce como estiércol. Es como literalmente el sumo sacerdote, qué asqueroso, ¿no? Es como si el sumo sacerdote, en vez de estar vestido de sus vestiduras de gala pura, de estar con esas vestiduras de lino que representaban pureza y santidad, estuviera completamente vestido. Cada parte de su vestido fuera estiércol. Y el diablo lo acusaba. Satanás estaba ocupando el lugar de un fiscal, el acusador. Pero así como hay un fiscal, un acusador, también hay un abogado defensor. En primera de Juan, capítulo 2, 1 al 2, nos dice que Cristo es el abogado. La palabra abogado o abogado tenemos para con el Padre, paracletos, para, no es una palabra compuesta, paracletos, para, que quiere decir al lado, junto, y la palabra cletos, a quien que ha sido llamado para estar al lado, uno que ha sido llamado para hablar en nuestra defensa, en nuestro favor, en nuestro beneficio, en nuestra defensa. Paracletos también se traduce como ayudador o consolador, pero en este caso se traduce como defensor, alguien que esté ahí para defendernos. Cristo no solamente murió, él ascendió, su sacrificio fue aceptado y ahora está a la diestra para defendernos. ¿Y por qué está ahí para defendernos? Porque ciertamente sí fallamos, ciertamente sí caemos, ciertamente, ciertísimamente, sí fracasamos en cosas, sí, ciertísimamente, escogemos antes hacer nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Ciertamente tenemos preferencia por hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo considero satisfactorio, ignorando completamente lo que Dios quiere o la voluntad perfecta de Dios. Siempre estoy cruzando la línea. Entonces, sí realmente necesito un abogado que siempre esté hablando de mí. Juan dice, abogado tenemos, echomen. Estamos teniendo o lo tenemos permanentemente porque echomen es el verbo en el tiempo presente. Tenemos, poseemos o retenemos. Estamos constantemente teniendo a nuestra disposición. Cuando el creyente peca, cuando tiene faltas, cuando tiene malos pensamientos, malas actitudes, cuando ofende a Dios con su vida, él necesita a alguien a su disposición para que lo esté defendiendo. Y Juan dice, escuche esto, abogado tenemos para con el Padre, para con el Padre, Jesucristo el justo. La frase griega es pros ton patera. Cuando Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, pros ton patera. Me encanta esa frase. Proston. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Proston teón. En el principio sin principio, en el principio tenemos, tenemos al Hijo, a Jesucristo. Vamos a Juan para leerlo. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dice 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ahí está la frase pros, ton, teón. Pros, delante. Ton, en la cara. Delante de Dios. Delante de su rostro, literalmente. Pros, ton, teón. Lo que quiere decir es delante, enfrente, cara a cara. El Hijo estaba cara a cara con el Padre. Pero acá en 1 Juan 2 tenemos que nuestro abogado tenemos para con el Padre. Tenemos a Jesucristo que está defendiéndonos, que está protegiéndonos, que está hablando de nosotros, que está librándonos, que está justificándonos, está
delante del Padre, cara a cara con el Padre. Y está cara a cara con el Padre porque su sacrificio fue aceptado. Eso quiere decir que está cara a cara con Dios en la presencia más íntima. Tú no estás con todo el mundo así, nariz con nariz, ¿no? Eso es intimidad. Tú estás con tu esposa, con tu esposo, cara a cara. Aquí dice que nuestro abogado está cara a cara con Dios. Entonces tenemos a este nuestro abogado que nos defiende. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, el justo. El justo que murió por los injustos. La cuarta razón por la que el creyente no puede ser condenado, la primera recordará, Cristo es el que murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y está a la diestra, intercediendo por nosotros, perdón, y está a la diestra, y luego dice el número 4, el cual intercede por nosotros. Esto es lo último. Jesús intercede. La palabra intercede en tukchano, también es el presente activo indicativo. Está intercediendo como un hábito permanente. La palabra intercede en tukchano quiere decir hacer una petición, un ruego, estar invocando un favor. ¿Por qué el creyente no puede ser condenado? Cristo murió. Pero no solo eso, no solamente ha hecho una provisión eterna, sino que ha hecho una provisión constante. Porque Él resucitó, ascendió y está intercediendo. Él está haciendo algo ahora. No solamente lo hizo 2000 años atrás, muriendo en la cruz, que fue glorioso, es el fundamento, es el cimiento de nuestra salvación, sino que ahora Él, como su tarea, como su programa, está constantemente intercediendo por nosotros, está rogando, Él se está presentando eh, como a nuestro favor, Él es nuestro representante delante del Padre. Por eso Él tomó forma humana para presentarse como uno de nosotros delante del Padre. Y el verbo indica que Él está en este mismo momento intercediendo. Una vez escuché a Adrián Rogers decir que una de las cosas que a él le hacía más feliz, muy feliz como pastor, es cuando la gente le decía, pastor, estoy orando por usted. Qué felicidad, decía él, que los hermanos de la iglesia le digan, pastor, estamos orando por usted. Y él decía, gracias, lo agradezco mucho, gracias por su gentileza, gracias por orar por mí. Lo que me hace feliz es que usted ore por mí, pero otra cosa que me hace feliz es que yo estoy en la lista de oración de Jesús. Él está orando por mí. Él conoce mis debilidades, Él conoce mis fracasos, Él conoce mis luchas, Él conoce mi pecado, Él conoce, me conoce y Él está constantemente orando. ¿Por qué razones el Hijo está orando por nosotros? Puedo mencionar tres por lo menos y con esto vamos a estar terminando. Tres razones por las cuales el Hijo está orando por nosotros. Número uno, recuerde lo que Jesús hizo por Pedro. El Señor Jesús está orando para que nuestra fe no falte. Lucas 22:32. Cuando Pedro lo negó, cuando ya lo hubo negado delante de las personas, hay un versículo que dice que en un momento las miradas se cruzaron. Jesús lo está mirando y Pedro lo mira y esas miradas se cruzan. Yo te lo había dicho, Pedro. Te dije que me negarías 3 veces. Tú dijiste que no, que no. Pero el Señor le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Sabe qué? A veces creyentes cometen pecados graves. A veces creyentes cometen pecados sucios.
A veces creyentes cometen pecados que hasta ellos son incapaces de perdonarse a sí mismos. Creyentes cometen pecados graves y a veces ese tipo de pecado hace que la fe de los creyentes tambalee. Algunos de ellos salen del camino. Hay muchos cristianos en este momento que han salido del camino porque han pecado pecados graves y ellos mismos no se han perdonado. El Señor le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, que este golpe no sea mortal, que esta caída no sea fatal. Número dos, el Señor está orando para llevarnos a la gloria. Juan 17:24. El Señor en la oración sacerdotal le dice al Padre, quiero que ellos compartan mi gloria, la gloria que tuve yo desde antes de la fundación del mundo. Número tres, el Señor vive para interceder por los suyos. Hebreos 7:25. Él siempre está intercediendo que nosotros no caigamos, que nosotros no pequemos, que nosotros cuando hayamos pecado volvamos en confesión, que el pecado no nos atrape, que la condenación no sea abrumadora, que la falta no sea fatal, que nosotros podamos volver una y otra vez y una y otra vez. Verso 35. Pablo hace las siguientes preguntas. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Ahora, Pablo va a comenzar a tratar las cosas circunstanciales, las cosas que ocurren a nuestro alrededor que pueden hacernos caer, que pueden o que eventualmente podrían separarnos de su amor. Y Pablo pregunta, ¿esto puede? ¿Esto es capaz? Si el Señor ya logró lo más, ¿podrá lograr lo menos? ¿Quién podrá separarnos de su amor? Si el Señor ha hecho una obra tan perfecta, si el Hijo ha hecho una obra tan perfecta, que nadie puede condenarnos, la pregunta es, ¿alguien puede separarnos ahora? ¿Alguien puede separarnos de su amor? Eso es lo que va a contestar Pablo y que veremos la próxima semana. Gracias. Ahora el tiempo de preguntas. Muy bien, gracias, Pastor Cristian. Bien, mis hermanos, alguna pregunta que surja durante la clase, por favor, si podrían levantar la mano virtualmente. No, porque no tienen prendido las cámaras y no puedo ver quién levanta la mano. Pero hay una mano que se puede levantar aquí en el Zoom y preguntar a Pastor Cristian alguna cosa que le quedó duda, alguna inquietud, alguna murmuración o queja de repente, ¿no? Yo personalmente tengo ya una lista acá de cosas, pero ya yo le hablo personalmente. Eso es para no perder ya la costumbre. Ok. A ver, hermanos, ¿alguien tiene alguna duda? Voy a finalizar la grabación antes y mientras preguntemos, por favor.